Bueno, vamos a ver si podemos terminar el análisis. Realmente, ahorita fue como si yo fuera de la teoría de la conspiración, pensaría, ¡boom!, me tumbaron, pero no fue un problema de señal. Y yo quisiera como terminar el análisis que estábamos haciendo esta mañana, hace más o menos como una hora, cuando se tumbó el, el internet, que realmente, vuelvo y repito, no es teoría de conspiración, no creo que nadie me lo tumbó, creo que fue exclusivamente un problema de señal. Vamos a ver si llegan por ahí. Está Abner Flores, también está Maru Casanova. A ver si llegan los internautas, porque yo sé que a ustedes les interesó realmente la óptica que quiero traer en términos de lo que pasó entre esa decisión minoritaria y la decisión de la mayoría. Julia Torres está también por ahí. Compartan el contenido para ver si más gente llega. Como les dije, Eli Cuevas está también, gracias por estar. Yo quisiera hacer este análisis exclusivamente porque a las 9:30 hay una conferencia de prensa y me gustaría que tuvieran como las líneas generales de lo que se dijo entre la mayoría y la minoritaria. Pues sí, quizás buscarle lo que me parece el periodismo tiene que estar haciendo hoy, que es exponiéndole a las audiencias lo que dice una y otra, desde los lineamientos en que cada uno de ellos habló. Me parece interesante, como les dije. Marmin Muñoz, Edwin López también está por ahí. Saludos y buenos días, Edwin. Que la intervención de unos y otros en esa minoría, básicamente se ponen de acuerdo en el análisis, están de acuerdo en que no se hizo un escrutinio estricto que tenía que hacerse. Y quiero ir precisamente al escrutinio estricto desde donde lo está planteando el juez Estrella, que es en esa parte en que establece que si no se hace, no se hizo, lo que puede suceder es precisamente lo que ellos alegan está sucediendo, que se está interfiriendo con el derecho fundamental del pueblo a decidir y escoger a sus candidatos. Yo les dije y me quedé en esa línea, y de hecho lo coloqué en Facebook, el extremo de la decisión del juez, en el que cita el asunto del escrutinio estricto, y está hablando exclusivamente en las últimas 2 páginas. Como les digo, entre todas, la mayoría y las disidentes, hay 214 páginas. Entre las disidentes, la minoría del tribunal, el juez Colón, el juez Estrella Martínez y la jueza presidenta, hay 69, 68, 39 y 39, un poco más, 78, un poco más de 145 páginas. Y en todas esas, en ese documento lo que se hace es justificar por qué toman una decisión disidente, como también se supone que en las 69 páginas de la mayoritaria se establezca esa justificación. Lo más interesante, y voy a leer exclusivamente del texto, cuando dice el juez Estrella, y es esta línea en que habla de las jurisdicciones extranjeras que tanto se critican, como precisamente lo que está haciendo esta decisión, que es inhibir o incapacitar a los candidatos de Victoria Ciudadana que vayan a la papeleta. O sea, es una imposición de una papeleta sacando a estos candidatos. Dice exclusivamente el juez en su página 68, en la página 68 de su disidente: las garantías constitucionales que protegen a los electores, partidos políticos y candidatos electos en métodos alternos, obligan a reconocer que sacar a opositores de la papeleta no es la opción que promueve el mejor balance de los intereses públicos. A eso es que se supone que vaya la doctrina del escrutinio estricto. Usted asume la inconstitucionalidad de la ley, y cuando está haciendo el análisis, interpretación, de eso se habla desde el punto de vista de la hermenéutica, se supone que el juez, la persona que está haciendo el análisis, tome todos estos elementos de lo que podría ser fatal desde el punto de vista del derecho que se está queriendo proteger. ¿Cuál es un derecho que tiene más preeminencia sobre el que usted está alegando que se quiere proteger por ser inconstitucional?
Sigue la medida drástica, y aquí es la cita directa sobre el asunto de las jurisdicciones extranjeras, la medida drástica promovida por una mayoría y respaldada ante este tribunal por una comisión estatal de elecciones que cada vez más destila menos confianza en la ciudadanía, simple y sencillamente se asemeja a las determinaciones de inhabilitación de opositores avaladas por foros judiciales de jurisdicciones extranjeras, la cual ha sido objeto de un contundente rechazo de parte de la comunidad internacional. Me quedé en la otra intervención, en esa cita que me parece importante, porque fíjense que parecería que el juez le está recordando a la mayoría que precisamente ellos o sus correligionarios o las personas que fueron al tribunal a decir que se le estaba violando un derecho porque había que uniformar el asunto del recogido de endoso en lo que no está en la ley, hablan desde ahí. Escuchemos a Ramón Rosario, no se olviden, escuchemos al propio abogado que fue con Ramón Rosario, en este caso por parte del Partido Nuevo Progresista, que siempre están hablando de Cuba y de Venezuela, porque esos son los discursos unidos a los otros fotutos del Partido Nuevo Progresista, Cristian Sobrino, Antonio Maceira, que hablan desde esa estridencia sin explicar por qué están asemejando o trayendo al discurso, al análisis, a Cuba y a Venezuela. Pues este PNP, Luis Estrella, le está diciendo, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que critican. Esos foros internacionales que han dicho, esos foros, en efecto, esas jurisdicciones extranjeras, que los foros internacionales le han dicho, oye, estás violentando el derecho democrático de la gente a escoger, porque inhabilitan candidatos, ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Y voy a terminar la cita porque es la última parte de lo que plantea esta disidente. Cualquier acción del Estado que pretenda lacerar cualesquiera de los derechos constitucionales aquí implicados tiene que cumplir con la pesada carga del escrutinio estricto para que se justifique su validez. Tienes que hacer el escrutinio estricto para poder decir, ¿sabes qué? Te establezco que ese derecho, que esa ley tiene una implicación inconstitucional, pero es que el derecho fundamental que estoy protegiendo es súper mayor a ese por el cual estoy estableciendo que en efecto puede ser inconstitucional. Obviamente ahí hay una cita, esto máximo cuando este tribunal ha sostenido que el derecho al voto no tan solo comprende el derecho del elector a votar en las elecciones. Esto es una decisión del Tribunal Supremo que le está citando el juez, sino que abarca el derecho a que se incluyan en las papeletas las opciones que reflejan las corrientes políticas contemporáneas del elector. Empero, hoy, a pesar de todo esto, a pesar de que ustedes mismos dirimieron esa controversia y han dicho que el derecho al voto es sagradísimo, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que la papeleta electoral de los próximos comicios electorales refleje esas corrientes modernas fue drásticamente cercenada. Ante ese cuadro, el brindársele una deferencia indebida a una determinación que pasó por alto argumentos jurídicos trascendentales, se laceran insosteniblemente los derechos fundamentales al sufragio y a la libertad de asociación garantizadas expresamente por la Constitución de Puerto Rico. La mayoría de este tribunal comete un gran error histórico al vetar judicialmente la apariencia de candidatos que no tienen impedimento legal para figurar en la papeleta de las elecciones generales del 2024. Si a esto definitivamente cuando ustedes, si tienen oportunidad de leerlas, se apegan, tanto el juez, la jueza en su análisis particular en una opinión de 39 páginas, al igual que el disidente Ángel Colón, traen precisamente lo que aparentemente es lo más importante de esta decisión, que históricamente hay una intervención judicial en un proceso electoral. Y eso le va a la médula de la democracia. Yo creo que ahí es donde me parece interesante mirar esa mayoría, esa opinión de la mayoría versus la opinión de los disidentes y la minoría. Cuando yo les digo que hay análisis que, por ejemplo, no se completa en la opinión de la mayoría, es precisamente el historial legislativo. Parecería que lo traen por pedazos y tratan de justificar
el término fatal del 30 de diciembre a la aseveración que hizo J.J. Bob hace un rato, tratan de traerlo precisamente de la manga de una opinión que emitió en el proceso de la reforma electoral del 1982 o de la enmienda con relación a los métodos alternos versus las primarias, que tuvo en aquel momento un informe que suscribió Héctor Luis Acevedo. Hay una cosa bien interesante, tanto en la mención de Héctor Luis Acevedo como en la utilización de las palabras del propio tribunal en términos de la mayoría, cuando utiliza la palabra democracia para describir que es el método de las primarias, parecería que es el único o el más democrático de los métodos. A mí me pareció interesante porque ahí también juega con la palabra victorioso. Y fíjense que ahí podría haber un cinismo interesante o un cinismo que se puede llamar la atención de precisamente cómo se adjudican las personas de Victoria Ciudadana, como, o por lo menos, no voy a decir que se autoadjudican o se adjudican, porque yo creo que lo he visto en el mote, en la palabra que utilizan para describir a las personas que son de Victoria Ciudadana en términos de ser correligionarios de ese partido político, de manos de miembros del Partido Nuevo Progresista, para llamarlos de alguna manera. Y a mí me llamó la atención que Eric Kolthoff utiliza la palabra victoriosos en más de una ocasión. Resultan victoriosos los candidatos. Pero esa línea de que traiga el análisis histórico solamente para, según incluso las propias minorías, acomodarlo al análisis, también me pareció bien interesante, porque ustedes recordarán, y si no, lo traigo a manera de ejemplo y analogía, que en un momento dado esta curia, sobre todo la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista, tuvo una intervención de un caso político partidista, y Rafael Martínez, como juez ponente, trajo precisamente lo que había sido un tribunal supremo copado ideológicamente por el Partido Popular Democrático, y habló de que ya no podían desde ese tribunal aludir al himno del Partido Popular. Y esas son las miradas de forma que vemos en esta opinión, que lo hemos visto antes, sobre todo en esa que les narro, que podrían colocar precisamente la suspicacia de cualquier persona que atienda y vea y trate de analizar estas opiniones, desde dónde hablaron los jueces del Tribunal Supremo. Hablaron como correligionarios del Partido Nuevo Progresista, hablaron desde el análisis que se supone hagan en estricto derecho. Yo creo que eso está planteado ahí, y me parece que sobre todo, buenos días Astrid, lo más importante es cómo queda, porque fíjense que el tribunal hace alusión a la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, que es bien puntual el juez Estrella, diciendo que no podemos dejar pasar, no puede quedar desapercibido el hecho de que el Estado tiene una responsabilidad de articular todo a través de la comisión para organizar las elecciones, pero los entes que están controlando allí son partidos políticos que pueden estar haciendo todo para su beneficio, entre otras la legislación que les provee la posibilidad de estar o no estar en las próximas elecciones como vencedores. Dicho eso, a mí me parece que aquí hay definitivamente una mirada política. ¿Qué va a pasar con estos candidatos? Yo no sé hasta dónde Victoria Ciudadana y los cuatro candidatos que quedaron fuera, quizás aquí debo introducir por qué no queda fuera Anaíma Rivera Lacén. El tribunal entendió que la persona que reta la posibilidad de que le hayan violentado un derecho no pudo recoger los endosos, que es la candidata Ford. No recogió los endosos, así que no tiene ningún daño real, porque realmente no tuvo la posibilidad de recoger los endosos, así que no tiene legitimación activa para ir a establecer que
la candidatura sin recoger endosos de Anaíma Rivera Lacén le violentó un derecho y le causó daño irreparable. Eso es interesante porque deja solamente a Anaíma Rivera Lacén desde el punto de vista político corriendo por la papeleta estatal, como se había establecido que iba a ser la alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. ¿Qué va a pasar con los otros? Van a correr a través del procedimiento rating. Yo no sé si lo van a decir hoy en esa conferencia de prensa, pero definitivamente es una de las preguntas puntuales que hay que hacer. ¿Qué van a hacer? Ojalá y no lleguen con la línea, estamos todavía analizando, mire, faltan 4 meses para las elecciones generales, 5, mal tasado. Se ponen de acuerdo, anoche no durmieron, pero se tienen que poner de acuerdo, porque hay una gente que está alegando todo lo que han alegado desde el día 1, la intervención indebida. Hay unos jueces que entienden que en efecto hay una intervención indebida del tribunal, pero ¿sabe qué? Se acabó lo judicial, porque no creo que vayan para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. No hay tiempo, ni chavo. Digo, creo, no sé. Y hay que tomar una decisión porque las elecciones están ahí. Así que encima de todo lo que está pasando, ese partido o se pone las pilas o definitivamente tienen un problema. Que todavía también es una pregunta legítima para esa conferencia de prensa. Hay que ver hasta dónde, porque la ley electoral establece que usted tiene que tener un número mínimo de candidatos y candidatas para prevalecer como franquicia electoral. ¿Está o no está? ¿Eso se perdió? ¿Hay posibilidad de que se pierda? Todo eso es importante, porque ellos decidieron que se iban a meter en la estructura que ha creado un Partido Popular Democrático y un Partido Nuevo Progresista. Y ahí yo creo que definitivamente hay que decir que en efecto yo creo que Victoria Ciudadana fue ingenuo a la hora de meterse en un proyecto electoral que, si no lo sabían, pues tienen un problema de conocimiento y reconocimiento de que los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista iban a hacer todo lo posible porque no corrieran. Eso es un análisis que lo tienen que hacer y que está ahí. Y que en efecto, si fueron ingenuos, si sencillamente se les pasa, pues tienen un problema. Eso es un problema de fondo. Así que yo quería entrar para cuadrar en ese sentido lo que ya tenía pensado. Vayan a la página bonitasradio.net. Son 5 los puntos que se delinean, pero para mí inteligentemente en el análisis que sigue esa minoría. Está solamente en la, así distribuidos, ¿no?, en la opinión del juez Estrella Martínez. Pero me parece que los demás obviamente lo siguen desde una manera de escribir distinta. La jueza presidenta hace también ese análisis histórico que me parece importantísimo. Yo soy de las que creo que se complementan esas disidentes en términos de que cada uno pueda ser más profundo en unas áreas específicas, con lo que me parece mucho más legible, mucho más manejable, esa disidente de Estrella Martínez, que establece 5 puntos y los discute. Pero usted tiene claro, mire, la comisión realmente cometió un error, los actos propios hay que pasarle la factura a la comisión estatal. Por eso yo tendría una posibilidad de establecer un remedio en equidad, lo mismo que dice Colón González, el juez Ángel Colón, y así sucesivamente. ¿Por qué la ley electoral no dice nada y ese silencio no se puede interpretar como que tiene que recoger endosos? Exactamente lo mismo que dice la jueza presidenta. Y yo creo que ahí usted tiene una idea más clara, por lo menos. A mí no me gusta despachar los análisis con que son esto o son aquello. Yo creo que está claro que el pueblo tiene una suspicacia de que hay un caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo que decide conforme a lo que le conviene al partido político. Eso lo he dicho y siempre he dicho que el juez presidente de ese caucus definitivamente es Eric Kolthoff, que no es casualidad que fue el que escribió en este caso. Pero a mí me parece que la responsabilidad del periodismo es darle información a ustedes, sobre todo si pueden busquen esos documentos. Es bien difícil que los podamos llevar
a las plataformas de las redes sociales, porque esos documentos son, además de pesados, están en PDF. Lo voy a intentar, pero es difícil porque créanme, son 214 páginas, entre todos son 4 decisiones, opiniones, y obviamente el documento de sentencia, que son 2 páginas. Esperen a las 9:30 que hay un en vivo con Rodrigo Otero Goico. Estoy segura que se va a ir en vivo y a la conferencia de prensa, y volvemos al análisis en tu noticiero de las 5 en Bonita Radio en YouTube. Nos vemos allá. Miren, hay una sorpresa, lo voy a poner ahora, pero a las 8 de la noche me hicieron una entrevista Leroy Santiago en el podcast de La Confusión, y parece que quedó bien buena. Digo, yo creo que quedó buena. Me encantó la experiencia, preguntas puntuales, jóvenes que están haciendo un trabajo desde la producción de contenido, una conversación sin estridencia, sin mucho ruido, una conversación bien amable hasta cierto punto, aún con las diferencias sobre el financiamiento de campañas y lo que yo entiendo desde la investigación periodística que se ha podido revelar en ese sentido. Así que no se la pierdan. Voy a poner la promoción. Vayan a la página de La Confusión en YouTube, a todas sus redes sociales, y no se pierdan a las 8. Carmen Enid, periodismo independiente, hablando sobre financiamiento de campaña. Nos vemos esta tarde a las 5. Que la pasen bien.